Shalom, esto es Israel Ben Yosef y hoy os voy a explicar un poco el proceso histórico del pueblo israelita en Occidente, ¿no? Ese Occidente que rechaza nuestra identidad, su herencia, por diferentes motivos, ¿no? Pero para ello tengo que explicar un poquito el proceso histórico para entenderlo, ¿no? Porque vamos a recordar Roma, cómo se estaba expandiendo el judaísmo, en el cual poco a poco fue penetrando a escala mayor y mayor y mayor en el Imperio Romano, un lugar donde había muchos judíos y poco a poco iban convirtiéndose. Esta religión, al principio pudiera llamarse judaísmo mesiánico, cristianismo primitivo y demás, y no habría una gran diferencia teológica. La diferencia teológica va aumentando con el tiempo. Es como que inicialmente cristianismo y judaísmo eran la misma cosa, pero con el tiempo los cristianos fueron mutando, con el tiempo hasta ser una cosa que es antagónica a lo que dice la Biblia. Entonces, claro, si entendemos un poco la Reconquista, podemos entender ciertos dichos o expresiones que suenan muy hebraicas, pero alguno piensa que son cristianas, ¿no? Curioso. Y que podemos hablar un poco de, por ejemplo, en 1492, que podría ser la amputación, ¿no? La imputación de un mismo cuerpo que reconoce como que los sefardíes son otra gente, que no tienen nada que ver con los íberos o con los celtas cuando era el mismo pueblo, o hispano-romanos, llámale lo que quieras, y que esos viejos creyentes o esos marranos anosins serían como un pueblo ajeno, ¿no? No tendrían nada que ver con la península, por eso los echamos, los mandamos a Marruecos, a Turquía, donde haga falta, a Holanda, y que esas gentes es lo que se llevó el título de ser judíos. Los que se quedaron no lo son. Entonces es bastante curioso cómo funciona el judaísmo según la perspectiva católica, pero en la perspectiva de Torá, de la ley alajá, judío es aquel que nace de madre judía. Entonces, por más que te echen agua bendita, por más que comas tocino, por más que comas gambas, percebes o lo que tú quieras y adoras al espagueti volador, hijo mío, sigues siendo judío por más que no te guste, por más que seas el más idiota analfabeto de la Torá. Perfecto, tío, pero que hasta el último día de tu vida vas a ser judío, te guste o no. Luego, ese bautismo, ¿a quién engañaba? ¿Al rabino? ¿O al goy? ¿O al judío analfabeto? Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién es la respuesta? ¿Pero qué consigues con el bautismo? Que puedas casarte con quien quieras. El judaísmo no permite el matrimonio interracial, interétnico e interreligioso porque es un Hilul Hashem, o sea, es que no estás adorando a Dios, entonces te casas con una persona que no tiene el mismo Dios y causa montones de problemas, véase Salomón y demás. Hay ejemplos en la Torá de individuos que portaron muy mal y viene Pinjas y te trincha bien trinchado. Lo que entonces se llamó bautismo es lo que a posterior de esa amputación es lo que hizo la gesta de América, ¿no? Entonces ese impulso viril, varonil, del pueblo de Israel corrompido, o que empezaba más corrompiendo, desembocó en la gesta de América, el descubrimiento de América, y que llevó a esta situación a día de hoy que podemos decir que hay indios aliados de España que defienden los intereses de España, o del blanco, llamémoslo así, y hay otros que son los indios resentidos, ¿no? Véase Hugo Chávez, el indigentismo, esos indios que reclaman el oro robado y demás, como yo puedo reclamar el oro de los romanos que fueron a robar a Ourense. El mismo argumento vale para los gallegos que fueron saqueados por los romanos hace miles de años, ¿no? Y decir, ¿por qué no vale? No lo sé, pero pudiera colar, a ver si cuela. Lo que pasa es que este resentimiento por parte de los goy, 100% o no indio o más o menos blanco, que más da, es lo que genera esa diversidad de afinidad con el mundo hispano, ¿no? Los españoles hay indios resentidos, indios que no, pero eso es por las acciones que tienen de otros antepasados. Hernán Cortés, si se portaba mal, o un tipo de Asturias o el otro tal, pues tiene que pagar la deuda a día de hoy, ¿no? Si un conquistador destrozó la choza a uno, pues a día de hoy tiene que construir la casa al que le destruyó la choza. Esas leyes de reencarnación y tikkun se siguen aplicando, quiere decir, y por eso explica los conflictos entre poblaciones a día de hoy, ¿no? Que tampoco voy a entrar a día de hoy. Lo que pasa es que con este tiempo el judaísmo mesiánico, alias cristianismo, fue fragmentándose, porque claro, quería cada vez más separarse del judaísmo. Luego en esta transformación de no poder leer el libro,
que es una curiosidad, que la Biblia no se podía leer porque era pecado, solo era para la élite, totalmente antijudaico. Luego la aplicación de la Biblia era al revés, luego, por ahí, mosquito. Luego podemos poner un ejemplo, ¿no? El dicho de crecer y multiplicaros, que me expliquen cómo se lleva una monja o un cura, ¿no? En donde era un hombre que vivía en un convento rodeado de muchas mujeres en edad joven y que misteriosamente había huérfanos y aparecían huérfanos y la gente debía entregar a sus hijos a la iglesia y eran esclavizados y trabajaban para el templo. No hay que ser muy ingenuo lo que pasaba realmente en el convento. Entonces, claro, entendemos que el crecer y multiplicaros no se aplicaba para la gente de bien, se aplicaba para determinadas élites que, bueno, que decidían que tenían que organizarse la sociedad así. No es juicio, pero son hechos históricos. Entonces, en esta aniversión de decir gente, no, esto no tiene sentido, no, el judío diría, cuestionaba, yo no creo que esto de obligar a una muchacha de 18 años, meterla a un convento rodeada de muchas mujeres en la misma situación y un hombre con sotana que tiene pan garantizado, no sea muy buena, ¿no? Por ejemplo, o cuestionaban cosas de la religión o de la iglesia y claro, empezaba a fragmentarse, ¿no? De ahí surgen los protestantes, Lutero, los ortodoxos en Rusia, o sea, bueno, en el este, montones de fragmentación de iglesias, porque todas dicen ser herederas de Cristo, pero ninguno se da cuenta de que Cristo defendía la ley de la Torá. Entonces, es como decir, ¿ustedes qué carajo están viviendo? Es la paradoja. Entonces, claro, en esa fragmentación de los judíos mesiánicos es lo que, como dije antes, se amputó a los sefardíes, entonces amputamos a los luteranos, a los protestantes, a los anglicanos, a los otros, y de ahí creamos un montón de nacionalismos, ¿no? Que es lo que el protonacionalismo, que vendría a decir donde había, donde la bragueta del rey dominaba, ¿no? El imperialismo de los reinos, sino también el imperialismo religioso, ¿no? Los que seguían más al Papa o los que estaban más en contra del Papa, el Sacro Imperio Germánico, por ejemplo. Y eso sería la fragmentación de las iglesias, porque no están fundadas en la Torá, sino en llevar la contraria de la Torá, la cual poco a poco va a llevarse más y más la contraria. En cambio, por ejemplo, los judíos bajo el dominio del Islam, al convertirse al mahometismo, pues básicamente fueron perdiendo el rostro de Jacob y cambiando la identidad. No quita que muchos mahometanos de Oriente o de Oriente Próximo perfectamente pueden ser de origen judío. Yo personalmente he conocido sirios, he conocido argelinos que sí que pudieran ser judíos y perfectamente colarían, mientras que otros de Irak no, claramente turcos, ¿no? Por ejemplo, ya se ve. Pero bueno, eso es un apunte antropológico, pero hay que entender que la religión islámica, al ser imperialista, al ser marcial, una religión combativa, naturalmente en sus expansiones, en su pillaje de las mujeres, va mutando el rostro. Dicho de otro modo, al igual que el conquistador español se cepillaba la India, pues Mohammed también se cepillaba a la africana o a la india o la pakistaní o la uzbeca o lo que fuera, ¿no? O la de Indonesia, valga la curiosidad. Luego, en esta fragmentación de la población original israelita, idiotizada por el cristianismo e el islam, podríamos decirlo así, llegó la edad moderna, ¿no? Esa necesidad de la democracia, ¿no? Esto que llamamos de derechos humanos y todas estas reivindicaciones sindicales, ¿no? Una necesidad de justicia que naturalmente el alma judía reclama, pero que a la vez tiene cierto relativismo. ¿Por qué la norma? ¿Por qué esta costumbre, ¿no? Ahí claramente los hijos de Abraham están cuestionando y negociando a Dios cuántos pecadores debe haber en Sodoma y Gomorra para no ser destruida, buenos santos. Entonces, claro, ahí vemos como el relativismo, ese Mercurio que lo cuestiona, y ese Saturno que exige ley coherente. No vale que las bulas del Papa, ¿no? Que te permite ahorrar los pecados o que monopolizaba el acceso al cielo, que esto no sé cuándo vendían apartamentos en el cielo, cuándo se le dio ese permiso, pero bueno, esto es una cosa teológica y mucha gente no se percata, ¿no? En fin, lo que vengo a decir es que esa discusión que llamamos democracia, de decir yo también tengo derecho a creer lo que quiera en el espagueti volador, en Buda o en Mahoma o lo que quiera, pero no tiene que venir alguien a obligarme a ir el domingo a misa o la misa del viernes a la noche o comer la hostia o hacer tal. Nadie tiene por qué obligarme. Esa libertad de querer o no relacionarte con Dios es de libre elección.
mientras que en la antigüedad te venían con el gladius o con la espada y te tenías que ir a misa, escuchar algo que no te enterabas y bueno, y si te gustaba la historia le llamabas a tu hijo Jacob, porque te sonaba, o Mateo, o lo que sonase el sermón del día que le diera el cura, ¿no? Quiero decir, ese espíritu de cuestionamiento y de debate es el espíritu que puedes encontrar en una yeshiva cuando están estudiando un pareja de talmudim, estudiantes, un texto de la Torá y que están ahí discutiendo, que como quien dice, se dice el dicho de que hay dos judíos debatiendo y hay tres opiniones. Entonces ya te viene a decir el cacao que es el pueblo de Israel, que no es malo, simplemente es la naturaleza de nosotros. Luego, en esta necesidad de derechos humanos, de derecho a asociación, de derecho sindical, derechos de trabajo, derechos de creencias, libertades de la mujer, por ejemplo, de igualdad, esa separación de Estado e Iglesia, claro, empezamos a ver cómo la fragmentación inicial que había en el seno de la Iglesia por aplicar la Torá al revés, fue aumentando más la fragmentación y llegando a lo que, digámoslo así, se podría decir partidos políticos, pero básicamente es la secta acorde a personas con determinadas características astrológicas. O sea, igual si tú te fijas en tu partido te vas a dar cuenta de que hay personas que tienen muchos aspectos astrológicos afines contigo y el que te cae mal probablemente tenga aspectos muy negativos contigo o razones de tikkun kármicas. También hay que verlo así. Pero básicamente los reyes opresivos, las élites burguesas y lo que fuera, fue los que Marte fue golpeando para reclamar derechos y libertades y soberanía individual, ¿no? Luego, paradójicamente, el desarrollo del capitalismo llevó a la urbanización, a Adam Smith y toda esta concentración de capital, pero se consiguió que las personas tuvieran solo un ingreso, un salario, frente al campesino que tenía múltiples formas de ingreso. Esto es muy interesante tener en cuenta cómo la urbanización tiene que ver con Caín, que mataba para habitar en la ciudad, mientras que antes vivimos en la aldea o por el campo, no sé, es muy interesante esto de nómadas. Pero esta diferencia de múltiples ingresos a un único ingreso es lo que hizo que pauperizar a la gente, ¿no? A la gente que iba a la ciudad, cerraba la fábrica, entonces te morías de hambre, o había excedente de población o escasez, entonces las ciudades fueron inmundas y demás, y esto hizo que se proletarizase o lumperizase las gentes, las luchas de clase y todo esto, ¿no? Y ahí entendemos cómo el marxismo intentó dar una solución frente a otros que hablaban de nacionalismos, de que el nacionalismo, si entendemos que es tu Dios católico, tu Dios ortodoxo, tu Dios luterano, entendemos que igual lo que a día de hoy llamamos Alemania o Inglaterra es lo que ayer eran los luteranos, anglicanos o cualquier otra religión. Es bastante curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, Polonia y España, pese a ser católicos, nunca hubo una unión por geografía, ok, pero sí con Alemania. Es decir, pero esta idea de afinidad, de nacionalismo y de clase social o identidad era la fe del ayer. Entonces, claro, naturalmente a la avaricia de nuestras élites nos llevó a una guerra, la Gran Guerra, como se llama, la Primera Guerra Mundial, donde básicamente porque tu vecino hablaba polaco o hablase francés o cualquier gilipollada que tú quisieras, tú tenías derecho a soltarme un montón de gas mostaza, a sacar los carros de combate y las ametralladoras, y eso fue una guerra que marcó muy bien un tico muy fuerte. El daño acumulado de muerte, destrucción, luego hizo una reconstrucción bastante fuerte, pero en Alemania un fuerte resentimiento, llegando al surgimiento del Tercer Reich, al nazismo. Frente a la URSS, por ejemplo, en esos territorios las gentes eran oprimidas por la élite religiosa, el clerigado, que como decía Bakunin, y creo que nos da a entender mucho, cuanto más rico era el cielo, más pobre era la gente. Entonces, claro, entiendes por qué el ateísmo radical de la zona eslava, que son israelitas que estaban hasta el carajo de escuchar la Biblia, escuchar un Dios falso, un Dios muerto que se desentiende del sufrimiento de la gente y que buscaban la ciencia, el conocimiento vía el ateísmo, ¿no? Y es la nobleza que podemos decir pueblo ruso, esa búsqueda e incomprensión de la verdad que incluye la Biblia o la Torá. Es decir, ahí hay un cortocircuito, por eso eran judíos ateos, importante recalcar, mientras que, por ejemplo, los judíos alemanes, los Askenazi, pues buscaban una especie como de equilibrio entre eso que Hitler podría decir el cristianismo positivo, donde intentaba rescatar algo del cristianismo, pero claro, como si solo conduce a lo que conduce,
Entonces, pues poco se puede rescatar donde no hay. Pero bueno, en sus ideas de paganismo y demás intentaron crear una especie como de neoidentidad o recreación histórica, pagana o algo así, para desentenderse del origen semita de los Askenazi, de Sumeria y de la tierra de Israel. Luego, naturalmente, no iba a acabar bien. En cambio, por ejemplo, el fascismo en Italia o el nacionalcatolicismo o el falangismo sí tenía una afinidad con la Iglesia Católica y los jerarcas. Luego los republicanos, que estaban hasta el carallo de ser oprimidos por los curas y por los burgueses o los terratenientes, con razón tenían que matar a las brujas y a las monjas y todas estas barbaridades que ocurrieron en la guerra civil. Es comprensible, no lo estoy justificando, que conste, pero yo lo entiendo el proceso, porque son personas que necesitan respuesta. Y las personas que se supone que ejercen el peso religioso para solucionar los problemas no lo hacen. Simplemente se lucran, ¿no? Como los buenos fariseos, como diría Jesucristo. Entonces, entendemos que este proceso siempre es lo mismo. No es solo que cristianos, ni maometanos, ni musulmanes, ni alemanes, ni nada. Es un proceso, es estructuralmente un proceso, que eso es lo que yo quiero recalcar. Luego, este proceso histórico de político, de reclamar justicia social, que tanto en la URSS como en Franco se construía vivienda digna para todo el proletario, para la gente tal, es un proceso, si te das cuenta, que es global. Al mismo tiempo que se hacían bloques soviéticos en Ekaterimburgo, se hacían en Albacete o en Valladolid. Es decir, no cambiaba mucho, y en China también, pese a la diferencia de espacio y tiempo, se iba el mismo proceso. Estados Unidos también la vivienda. Es decir, el que mató mucho, ahora construye mucho. Del ticún de reencarnación. Luego llegamos a un punto de paz, porque parece que entendimos que matar está mal, ya matamos a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial y mucha barbaridad, y entonces el mundo parece que se pacifica. En ese momento de pacificación nos damos cuenta de que Israel una vez más vuelve a preguntarse quién es, a dónde va y por qué es y cuál es su razón de ser, ¿no? Y eso yo podría decir mi generación, que es lo que buscamos la respuesta, quizás sea por Saturno en Sagitario o por alguna razón astrológica o que por el tiempo, ¿no? Pero esa necesidad de búsqueda espiritual, de respuesta, tiene que ver con la afinidad kármica, por los méritos pasados, por el tikkun, y que claro, nada es casual, y evidentemente que a ti te guste determinada cultura, identidad o afinidad con esas personas posiblemente tenga una razón kármica, reencarnación y demás. Entonces entendemos que en un momento donde no hay fronteras, el conocimiento es total, absoluto y libre, la pregunta que planteaba Jesucristo al judío, ¿quién es tu prójimo?, tiene más peso que nunca. Porque ahora que los judíos estamos rodeados de goy hasta las orejas, nos preguntamos de ¿con quién quieres vivir? ¿Con tu goy o con tu hermano judío? Pero no se puede vivir con tu hermano judío como judío descarriado, un israelita travieso. Y ese es el proceso que está ocurriendo actualmente. No es el hecho de que vengan millones de inmigrantes a invadirnos, sino es el hecho de que los israelitas no encuentran propósito de vivir en Occidente rico y próspero, porque es un fallo espiritual. No entienden su deber de refinar el alma mediante la alimentación, la palabra, las midot, las relaciones conyugales, un montón de cosas que son muy importantes para la refinación del alma de Israel y que benefician también al goy, que no es exclusivo. Pero claro, volver al pacto no es fácil. Eso depende de uno mismo. Pero yo entiendo la política, tanto extrema derecha como izquierda, como esa necesidad de verlo conforme a una perspectiva limitada a tu carta natal, como la mía está. Entonces, claro, por ejemplo, hay alguien más colectivista, pues quizás sea más Libra, o por ejemplo más guerrillero, puede ser más Géminis, por ejemplo, ascendente. Lo ves de una perspectiva astrológica y te ríes, porque la Torá intenta ordenar la astrología, porque ya de por sí es muy caótica, muy traviesa, y que de eso va la Torá, no va de un cuento, de una novela, de algo así, que bueno, que está bien el cuento para entender a los bárbaros que vivían en el medio del monte, para civilizarlos un poco y llevarlos al buen camino del Señor. Pero ahora, como ya estamos civilizados, queda el punto final. Decides continuar tu proceso espiritual formando parte de Israel o te disuelves en el Egipto global, donde tu rostro se va a disolver con el resto de los pueblos. Y no tendrás nada distinto a los demás, por tu libre elección. Creo que esto es interesante, espero que os haya gustado mi pequeña perspectiva
y nos vemos en la próxima. Shalom.